Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas, dantescos, ¿cómo están? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están nuestros queridos dantescos? ¿Cómo está la barra de la Divina Comedia? Acá es raro lo que me manda la producción. Por un lado dicen que somos dueños de nuestras decisiones, pero ¿y qué pasaría si en realidad no somos tan racionales como creemos? Mi madre me decía lo mismo, ¿no? Que no era muy racional, pero acá. Y si las emociones fueran las verdaderas directoras de orquesta, ¿cuánto de lo que elegimos nace del corazón y cuánto de la cabeza? Linda pregunta, Ale, ¿no? Linda pregunta, ¿qué tema para hoy? Viste que es muy común ver esas imágenes donde hay un dibujito de un corazón y un dibujito del cerebro que dice la razón o el corazón. Claro. Está bueno. Hoy en la Divina Comedia vamos a hablar de algo que todos vivimos sin darnos cuenta, y es que las emociones influyen de tal manera y a veces nos sabotean nuestras decisiones. ¿Eso qué significa? Que no estamos entre uno y otro. Hay uno que está siempre presente, son las emociones. Y a veces actúa la razón. Entonces, esa imagen que vemos es un poco engañosa, no es tan así. Porque desde el miedo a perder hasta el deseo de mantenernos seguros en lo que ya conocemos, siempre están ahí las emociones, empujando, frenando. Incluso cuando creemos que estamos siendo lógicos, tampoco están así. Entonces, a ver si los dantescos nos acompañan hoy en este viaje al cerebro emocional, ese que muchas veces decide antes de que la mente racional siquiera se entere. ¿Vos sabés que hace años cuando me puse a leer, a investigar un poco de neuroplasticidad? Había llegado, te estoy hablando cuando tuve la CB, hace más de 15 años, ¿no? A Néstor Braidot, un argentino, uno de los pioneros de neuromarketing. Bueno, si decís neuromarketing, ¿qué es eso? Y el loco ya hablaba en esa época de que la mayoría de nuestras decisiones se desencadenan en circuitos emocionales que funcionan en milisegundos. Y eso lo usan para vender más, ¿no? Primero sentimos, después decidimos y recién al final lo explicamos como si fuera racional, ¿viste? Aquellas compras que decís, toda la explicación y te compraste cualquier porquería. Él muestra cómo un color, una palabra, un gesto pueden activar el cerebro emocional, famoso límbico que hablamos, y conducir a una elección sin que lo notemos. Y eso es lo que nos pasa en la vida, ¿no? Lo que estás tirando hoy. Así es, hoy sabemos que las emociones deciden primero y que la razón va a llegar después. ¿Cuándo llega? A veces ni llega, ¿eh? El cerebro emocional, como decías, el sistema límbico, reacciona en milisegundos, mucho antes que la corteza racional pueda evaluar lo que pasa. O sea que es extremadamente rápido. Por eso, siempre que ponemos esa duda, la razón o el corazón está siempre primero, porque es mucho más antiguo, y después viene toda la parte racional en el caso de que venga, ¿no? A veces ni llega, ni se llega a tener A contacto veces con esa parte. ni aparece. Cuando decimos me dejé llevar por lo que siento, no es solo una frase hecha, es biología pura. Es esa sensación visceral que aparece antes de cualquier pensamiento. Es como si el cuerpo supiera, incluso cuando la mente todavía está tratando de entender. Es así. Y dentro de ese sistema hay una estructura chiquita, pero muy poderosa, de la que ya hemos hablado en algún momento, que se llama la amígdala. Es como la centinela, es la que avisa cuando las cosas ve que se ponen peligrosas, llamémosle así, ¿no? Es la centinela emocional del cerebro. Y obviamente la función de la amígdala es protegernos, mantenernos a salvo. Si detecta peligro real o imaginario, como siempre decimos, no todo lo que percibimos es real, a veces es algo que pasa en nuestra realidad interna, la amígdala va a activar el cuerpo en segundos. ¿De qué manera? Aumenta el pulso,
se libera adrenalina, se acelera la respiración, todas esas sintomatologías que todos conocemos. Pero el problema es que no distingue entre una amenaza física y una amenaza emocional. O sea, si nosotros nos ponemos a recordar un accidente o una situación que nos pone en estrés, todo esto va a funcionar, porque la amígdala no va a distinguir si es real o si es simbólico. Es algo dentro nuestro que toma el control y nos predispone a reaccionar. Podríamos decir que es el secuestro de la amígdala. Y así se llama justamente el secuestro de la amígdala. Y ocurre cuando esa parte del cerebro toma el control total, desconectando la corteza prefrontal, que es la zona del pensamiento lógico y la planificación, que también hemos hablado, ¿no? En ese instante no pensamos, en ese instante reaccionamos. Y es el momento en el que nosotros decimos o hacemos cosas de las que después es altamente probable que nos vayamos a arrepentir. Después uno dice, uy, no era yo, no sé lo que me pasó, ta, 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 ta. Pero no, vamos a ver unos ejemplos de eso. Por ejemplo, imagínate que alguien responde con gritos en una discusión y después se arrepiente, o dice cualquier disparate, ¿no? O dice groserías, eso suele pasar. Este, a mí me pasa de conocer personas que a veces me da la impresión de que están con la amígdala secuestrada siempre, ¿no? Porque sus respuestas muchas veces van a depender del clima interior. No es que dependa del clima interno, pero sí del clima interior. Son personas que por ahí vos le decís algo y nunca sabés para qué lado van a reaccionar. Entonces, es como que tienen amígdalas sistemáticamente secuestradas. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa cuestión, que no son capaces de observar y separarse de esa cuestión, todo va a parar a la resolución según la amígdala. Otro ejemplo sería cuando una persona compra algo, lo que hablabas recién, y no lo puede pagar, pero solo por ansiedad o miedo a quedarse sin ese algo. Yo siempre digo que una posible solución, yo a veces es una prueba que hago conmigo misma, que es cuando tengo ganas de comprar algo, lo demoro, lo demoro, lo demoro. Y a veces dejo pasar el tiempo a ver si realmente ese algo es necesario o es un algo que justifica que lo compre. Entonces es una forma de justamente de eso, de no dejarme llevar por la emocionalidad de lo que ese algo me produce o las razones por las cuales yo me creo que tengo que comprar ese algo, ¿no? Y bueno, otra de los ejemplos que podemos poner es que cuando el miedo a fallar hace que evitemos ciertas oportunidades que podrían hacernos la vida más fácil o simplemente tener experiencias de las que nos gustaría tener pero que no nos animamos, cosas del estilo. Hace mucho tiempo en uno de los programas nosotros contamos la historia de Mark Twain. ¿Te acordás, Alejandro? Me acuerdo del escritor, no del ejemplo asociado acá. El escritor de las aventuras de Tom Sawyer, entre otras. Bueno, él, según cuentan los de la época, era una persona muy enojona, era muy irascible, iracundo. Pero ¿qué pasa? Claro, en aquellos tiempos los métodos eran diferentes. Entonces, ¿él qué hacía? Cuando se enojaba mucho con alguien, le escribía una carta, pero no la enviaba, la dejaba 10 días en el bolsillo. A los 10 días le escribía una carta horrible, ¿no? Con todo lo que le quería decir en ese momento de ira. Y cuando él, luego de esperar esos 10 días, volvía a leer la carta y si realmente le hacía sentido la enviaba y si no le hacía sentido no la enviaba. Yo creo que la mayoría no las enviaba. Y es una buena forma de regularse. Nosotros todos tendremos que encontrar una forma de regularnos cuando se nos secuestra la amígdala. Cuando eso sucede, el cuerpo entra en modo de supervivencia. Es como si el cuerpo dijera yo o lo otro que mi mente ve o que está pasando afuera, soy yo o es el otro, ¿no? Entonces no hay análisis, hay solamente un impulso y esa emoción se activa una y otra vez por miedo, por enojo, por culpa. Entonces terminamos tomando decisiones que nos alejan de lo que realmente queremos. Decisiones que muchas veces
nos traen más problemas que solución. Relacionado a lo que estabas diciendo, es como decir, no soy yo, es mi supervivencia activada. Lo que estaría bueno es decidir bien, es aprender a reconocer cuando no somos nosotros los que decidimos, sino la emoción que tomó el volante. Exactamente. Cuando nosotros podemos entender eso, podemos observarnos sin juzgar y recuperar el control. Lo que ya hemos hablado, ¿no? Entre la acción y la reacción tiene que haber un instante de observación. Solo así vamos a pasar de reaccionar a responder conscientemente. Entonces, resumiendo, el cuerpo siente primero. Esto es así para todos. Y si nosotros no aprendemos a observar esas emociones, terminamos decidiendo desde el miedo, la culpa, la necesidad de aprobación. Y bueno, ahora que estamos entendiendo cómo la emoción secuestra la razón, vamos a ver de qué formas más sutiles lo hace. Y esto es interesantísimo lo que vamos a charlar ahora, porque lo que vamos a conocer son los sesgos emocionales, los más comunes, esos que nos hacen creer que decidimos libremente, cuando en realidad estamos siendo dirigidos desde adentro, desde el secuestro de la amígdala, como ya dije. Son como filtros invisibles que distorsionan nuestras decisiones cotidianas. Y entenderlo nos va a ayudar un poquito a darnos cuenta cómo esos sesgos nos, nos invalidan para tomar la decisión a veces que más nos conviene. Por ejemplo, el sesgo de aversión a la pérdida. Este es increíble, porque nuestro cerebro odia perder. Le duele más una pérdida que lo que disfruta una ganancia. Esto es tremendo. Le duele más una pérdida que lo que disfruta una ganancia. Por eso muchas veces no arriesgamos, aunque las probabilidades sean buenas. Entonces, ejemplos, vamos a ver ejemplos. Hace unos años, un amigo me contaba que dejó de conflictuar. Él compraba casas un poco que estaban medias destruidas y por ahí las vendía. Y a veces no es que se las vendía al consumidor final, llamémosle así, bueno, sino que se las vendía a alguien que a su vez hacía de negocio con eso. Entonces sí conflictuaba mucho cuando sabía lo que ganaba el otro. Las arreglaba, pero él conflictuaba en eso de que, bueno, ¿y vos cuándo vas a ganar? Pero capaz que el otro tenía una infraestructura diferente para darle visibilidad, no sé. Y él me decía, yo terminé de conflictuar el día que me enfoqué en mi asunto. Porque claro, cuando se enfocaba en lo que ganaba el otro, estaba viendo lo que él estaba perdiendo en ese negocio, ¿no? Entonces es interesante porque no estaba viendo, yo hago esto, por esto que gano, mi trabajo tiene tal valor y a ese valor lo vendo. Y para mí está bien porque es el valor que entiendo tiene. No, pero como había otro que después me iba a hacer ganar más, bueno, conflictuado con eso. Otro ejemplo, una persona que no deja un trabajo que detesta por miedo a perder seguridad. Bueno, eso es bastante común. Alguien que no termina una relación porque ya invirtió mucho tiempo. Esto es de locos. Por miedo a perder el tiempo que pasó, pero no hay miedo de perder el tiempo que viene. O sea, que ya se sabe que no va a funcionar, pues si algo no funciona, no sé, en 10 años, o en 3, o en 6 meses, es como decir, ya está. Pero y el cerebro lo interpreta como una inversión, como consecuencia después una pérdida, la persona se queda ahí. Otro ejemplo, alguien que no emprende algo nuevo porque teme a fracasar, aunque el potencial sea enorme. El otro día una consultante me hablaba de lo que quería hacer, pero en verdad estaba enfocada en lo que quería hacer para ganar dinero, pero no porque era lo que le gustaba hacer en la vida. Entonces yo le decía, el dinero es la consecuencia de hacer lo que te gusta. A veces el camino podrá ser más o menos largo, pero hay que jugársela porque es la vida que se te va en eso. Bueno, y ejemplos hay un montón. Y ese miedo es silencioso, se siente, es como un tirón interno que dice que no te arriesgues. Y muchas veces, sin darnos cuenta, va pasando el tiempo y nos deja viviendo por debajo de lo que podríamos vivir o hacer, ¿no? Y sí.
Y justamente ese es el problema, porque si nosotros estamos viviendo para evitar las pérdidas, es una forma de decir que estamos viviendo evitando la vida, porque si hay algo que es seguro en esta vida es que se gana y que se pierde. Entonces uno no puede evitar la mitad del recorrido o parte del recorrido. Entonces, cada vez que el miedo a perder va decidiendo por nosotros, estamos eligiendo quedarnos pequeños, estamos empobreciendo nuestra vida, porque en realidad de toda pérdida está también la ganancia de la experiencia. Así que bueno, seguimos. Sesgo del status quo, más vale malo conocido. Típico, ¿no? Sí. Claro que sí. Prefiero lo familiar aunque duela, que nos hace sentir a salvo, ¿no? Tiene una explicación. El cerebro en realidad te está cuidando. Te clavas en lo que ya conoces, pero bueno, Es así. ahí está. Entonces acá en Uruguay tenemos un dicho que dice, jodido pero acostumbrado. Claro. Y es eso, ¿no? El sesgo del status quo. El cerebro ama lo familiar porque lo asocia con la seguridad. Exactamente lo que decías. Entonces, cambiar implica, bueno, la incertidumbre, y la incertidumbre activa el sistema de alerta. Por lo tanto, el cerebro no quiere Lola con salirse de la parte cómoda, ¿no? Por eso tantas personas prefieren el dolor conocido antes que la posibilidad de el placer desconocido, ¿no? Ejemplos. Bueno, el clásico, seguir en un matrimonio sin amor porque la vida es así, no mudarse a otro país o a otra ciudad por miedo a empezar de cero, resistirse a terapias nuevas o cambios de hábitos porque siempre las cosas las hice así. En este caso yo tengo un montón de ejemplos porque hay consultantes que se niegan a venir a consulta por un montón o de creencias o de que no quieren ser, no sé. Sin embargo, después que están, se sienten cómodos, después que entienden, se sienten comprendidos, porque uno necesita entender. Pero básicamente es esto, ¿no? El dejarlo quietito como está, que está bien. Lo curioso es que ese miedo al cambio no es lógico. Tal como hablábamos, es un miedo biológico, porque el cerebro quiere quedarse en lo conocido, no quiere gastar energía. El sistema límbico traduce lo nuevo como una posible amenaza. Pero cuando nosotros podemos entender eso, podemos elegir diferente. Podemos decirle al cerebro, gracias por avisar, pero esta vez vamos por este otro camino. Y bueno, seguimos. El sesgo de confirmación. Este es buenísimo. Ver Es lo que como, quiero ver. claro, Sí, como lentes, ¿no? Como si usáramos las emociones como lentes de la realidad. Lentes de miedo, todo te parece una amenaza. Los de la ansiedad, todo es urgente. Los de la culpa, todo parece un castigo. exacto. Este es de los más poderosos, justamente por eso. Entonces, no vemos la realidad como es, sino como la sentimos. Nuestro cerebro busca información que confirme lo que ya cree y descarta lo que lo contradice. ¿Viste? Vos siempre el mismo, porque solo ves en el otro lo que querés ver. Vos sos así siempre, bueno, pero es imposible ser así o asá siempre. Pero es eso, un ejemplos. Imagínate a alguien enamorado que ignora señales de manipulación o de maltrato. Entonces, en este sesgo se van a naturalizar cosas generando un sesgo justamente hacia lo que queremos, que es que la pareja funcione, ponerle, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo sería un empresario que solo escucha las opiniones que respaldan su idea y se niega a ver los riesgos de. Bueno, ni te digo cuando estamos tristes. Nosotros estamos tristes, todo parece que es oscuro y que es gris, que la vida es injusta, la vida es cruel. Cuando estamos, como digo yo, en modo lloradera, es tremendo porque todo se ve del color de la lluvia interior. Por eso dicen que ni eufórico, es decir, excesivamente contento o triste, uno puede tomar decisiones. Tal cual, tal cual. En ambos casos, un desastre, para un lado o para el otro. Y bueno, tal como decía, las emociones como lentes de realidad. Lo peligroso es que cuanto más intensa es la emoción, más distorsionada la percepción. Por ejemplo,
lo que decías, el enojo nos hace ver enemigos, el miedo a peligro, la culpa a castigos. Y bueno, una vez más, la autoobservación siempre es la clave, porque si no vemos desde la emoción, podemos ver la verdad, o por lo menos aproximarnos un poquito. Pero acá viene este sesgo este es el que está de moda, el sesgo de la gratificación inmediata. El placer ahora, las consecuencias después. Compre ya, no se lo pierda. Última oferta, último llamado. Bueno, nuestro cerebro está programado para buscar placer y evitar el dolor. Ahora que dije esto se junta con el primer sesgo. No se lo pierda. Es ahora. El miedo a perder. Cuando Claro. juntamos la gratificación inmediata con el miedo a perder, este es un combo de venta fundamental. El marketing lo tiene clarísimo. Sí, sí, totalmente. Entonces, el núcleo accumbens se activa ante recompensas inmediatas y eso nos lleva a decisiones impulsivas. Temo. Ujú. Ejemplo, bueno, vamos con los ejemplos. Comer lo que sabemos que nos hace mal, con ese argumento de solo por hoy o yo me quiero dar un gusto, bla, bla, bla. Comprar algo que no necesitamos porque me lo merezco. Y ya hablamos, ¿no? Revisar redes en lugar de hacer algo que requiere concentración. O incluso dejar un proceso de sanación a medias porque, bueno, como ya me siento mejor, lo dejo por ahí. En fin, etcétera. Me hace acordar el episodio de elegir lo difícil. Elegir el difícil. Este es lo contrario. Elegimos lo fácil sobre lo importante. No decide la razón, la que decide es la dopamina. Y la dopamina es como un niño ansioso. Quiere todo ya. Sí, sí, todo ya y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Mirá que hemos hablado de la dopamina, en este podcast. Y bueno, mira, ahí está la clave, entrenar la paciencia emocional, aprender a soportar el vacío momentáneo para alcanzar una satisfacción más profunda. Eso es madurez neuronal. Y bueno, vamos al último, el efecto halo, que es la trampa de la apariencia. Este sesgo hace que una sola característica, positiva o negativa, contamine todo nuestro juicio. Es decir, si alguien nos resulta simpático o atractivo, vamos a tender a pensar que también es confiable, inteligente o bueno, ¿no? Ejemplos. Lo que sea, a mí me pasa que estoy en un entorno y que de pronto siento algo que no me gusta, una incomodidad, pero es como una incomodidad interna. Entonces, a veces pienso, por qué no me gusta algo? Hay algo que no me gusta y no sé qué es. Y yo lo que hago es buscar, ahí busco, fue una palabra que escuché, es algo en lo que me quedé colgada con un pensamiento. Entonces lo busco y lo que hago es volver al eje, porque me doy cuenta que esa situación me deja incómoda, emocionalmente incómoda, ¿no? Después otro ejemplo es creer que un político es honesto solo porque habla bien. Bueno, confiar en una persona solo por su aspecto o por cómo nos hace sentir. Y en el otro extremo sería descartar a alguien valioso solo porque no encaja en nuestros ideales. Eh, yo me doy cuenta que pasa mucho con las personas que tienen un título. Se tiende a confiar más en personas con títulos universitarios en cuanto a su juicio, su forma de ver el mundo, sus capacidades, que en una persona que no lo tenga. Lo observo bastante en la sociedad. Es como que, bueno, si tenés un título, tenés que pensar o tener determinada forma de raciocinio que otros no lo tienen, y eso es totalmente inválido. Algo total. Jugamos de la emoción y no de la evidencia, ¿no? Y sí, el efecto halo muestra cuánto proyectamos nuestras emociones sobre los demás. Entonces no vemos al otro como es, sino cómo nos hace sentir. Y entonces deberíamos desconfiar de las emociones. No, todo lo contrario. Las emociones son sabias, son señales que nos dicen qué valor
está siendo tocado. Y esto es de una brillantez evolutiva imponente. Nos pone en alerta, pero justamente para observar ese valor, para observarnos, para ayudarnos a tomar una decisión con esa información que tiene una velocidad inmediata y que además sabe de nosotros un montón, sabe cuáles son nuestros puntos débiles, sabe todo, nos da un montón de información. Pero el problema no es sentir, sino decidir sin observar el entorno, sin observar esto que estamos sintiendo. Entonces, a mí me pasa también con muchos consultantes que ante una situación, yo le digo, lo que pasa es que no estás actualizando tu realidad de hoy a lo que, a lo que tenés en ese sentir. Muchas veces ese sentir está desactualizado. Entonces la emoción debe participar, pero no puede ser el capitán del barco. Como decía Antonio Damasio, no somos seres racionales que sentimos, sino somos seres emocionales que razonamos. Y esto es bien diferente. Que si vemos las emociones como brújulas, el problema no es sentirlas, sino dejar que decidan solas, sin conciencia. Sí. Entonces, en toda esta cuestión, no necesitamos eliminar las emociones, necesitamos integrarlas. Pero para integrarlas necesitamos aprender a pausar, nombrar lo que sentimos, respirar, esperar que el cuerpo baje la intensidad antes de elegir. Porque cuando nosotros decidimos desde la conciencia, la emoción se vuelve una aliada, no una enemiga. Entonces hoy vamos a invitar a todos los dantescos a observar las próximas decisiones. Que cada uno se pregunte, ¿desde qué emoción estoy eligiendo? ¿Desde el miedo, la culpa, la ansiedad, el deseo de aprobación? ¿Cuál es la brújula que me dirige? Podremos decir que decidir no es elegir entre opciones, es elegir desde qué conciencia lo estamos haciendo, ¿no? Y sí, ahí es donde empieza la verdadera libertad, porque cuando el corazón siente, pero la conciencia decide, estamos tomando una decisión que es una decisión completa, es una decisión integrada, que en el sentir nos habla de toda nuestra historia, de todo nuestro recorrido, todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos vivido. Pero la conciencia es la que calibra y observa el entorno para determinar si la decisión que estamos tomando es una decisión consciente. Entonces eso es lo que va a hacer la diferencia. Así que bueno, esperemos que los dantescos hayan podido disfrutar de este episodio, les sea útil y de ser posible que compartan, así nos ayudan a llegar a más personas y a seguir charlando sobre estos temas. Así que bueno, muchas gracias. Cuando elegimos desde el miedo, repetimos, cuando elegimos desde la conciencia, creamos. Esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Muchas gracias, dantescos. Nos estamos viendo. Poético. Qué final emblemático. Buenísimo, me encantó. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.